Bueno, gente, continuamos con esta segunda parte. Entonces, siguiendo con lo que veníamos, vamos a hablar de qué es lo que dijo la Corte conforme o con respecto al decreto 1334 del 82, que fue el que estableció las bases de todo este tema o pleito que se desencadenó aquí. Entonces, comportó a la vez una asunción de deuda por el Estado, acto cuyo mérito no constituye materia justiciable, es decir, esto no puede ser objeto de juicio, y en una conversión de la deuda en condiciones financieras que sustituyen coactivamente las condiciones pactadas por los acreedores extranjeros con sus deudores originales. Coactivamente, entonces esto es a través del empleo de la fuerza, de la violencia, en forma unilateral, intempestativa, entre otras. Si bien se emitieron valores nominativos, los títulos fueron puestos en el mercado en determinadas condiciones de cesión y adquirieron individualidad propia. Entonces, esto es importante. Entonces, en determinadas condiciones de cesión, que luego esas condiciones de cesión fueron modificadas por el Poder Ejecutivo mediante otro decreto 4 años después, en forma unilateral. Entonces, esto es lo que cabe destacar. Como se ha sostenido precedentemente, cabe descartar el enfoque privatista y concebir la relación que se estableció con los tenedores extranjeros como de derecho público. Bueno, ¿cómo se tiene que enfocar esto? Desde el derecho público y no desde el derecho privado, que es lo que dice la Corte. El decreto 1334 del 82, así como los decretos 1336 del 82 y 1603 del 82, fueron ratificados por las leyes 22749 y 22910 durante el gobierno de facto. Entonces fueron ratificados por lo que se llaman decretos leyes, porque el gobierno de facto no hay división de poderes, no hay garantías constitucionales, por lo tanto el presidente hace de Congreso y sanciona con fuerza de ley. Bueno, opinión personal, para mí esto es claramente inconstitucional y lo que la Corte va a revisar acá es, bueno, estas leyes fueron ratificadas por gobiernos de facto, tenemos que analizar si esto es constitucional o no, la constitucionalidad de estas normas. Si bien estas normas no han sido impugnadas, entonces sin perjuicio de que estas normas no hayan sido atacadas de inconstitucionales, es relevante esclarecer su vigencia constitucional, pues quien tiene facultades para endeudar a la nación dispone de facultades para financiar esa deuda o refinanciarla. Cabe advertir entonces que el gobierno constitucional rechazó las cuentas de inversión correspondientes en lo que interesa en esta causa a los años 1981, 1982 y 1983, Ley 23854, y aclaró, sin embargo, que esa decisión no tenía por sí efectos para los actos o vinculaciones jurídicas de ninguna especie. Por su parte, respecto del primer ejercicio fiscal de las autoridades constitucionales que presentaron el mejor presupuesto que hemos podido estructurar para la nación en la emergencia nacional que estamos atravesando, según surge del Diario de Sesiones de Diputados del 24 y 25 de septiembre de 1984, es significativo que el Congreso de la Nación haya aprobado la cuenta general correspondiente al año 1984. Esto fue mediante la ley 23855, que iba a incluir el servicio público de la deuda externa con vencimiento en ese año 1984. Esta circunstancia, así como también el debate que tuvo lugar en el Parlamento con motivo de la discusión y sanción de la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio 1984, recordemos que esto está dentro de las facultades del Congreso, permiten una primera conclusión, y es que hubo una continuidad, es decir, en forma ininterrumpida esto, de la vigencia de los actos de las autoridades de facto relativos a la refinanciación de la deuda externa del sector público. La modificación por parte del Poder Ejecutivo Constitucional, mediante el dictado del Decreto 772, el 23 de mayo de 1986, de los términos en los compromisos asumidos frente a los acreedores extranjeros en 1982, con vencimiento en el ejercicio 1986 y en el futuro, tuvo el valor de una ratificación implícita, es decir, esto no estaba expresamente estipulado, en forma clara y contundente, pues comportó un reconocimiento de la vigencia de aquellos compromisos, los que debieron expresamente ser modificados o prorrogados. El debate parlamentario que presidió la sanción de la ley de presupuesto permitió conocer la opinión de las autoridades constitucionales frente al cumplimiento de la deuda externa argentina y frente a las facultades que en la práctica habían sido ejercidas por el órgano ejecutivo. Los representantes de la minoría cuestionaron en aquel momento el sistema de autorización anticipada al Poder Ejecutivo para afrontar los compromisos de la deuda pública externa.
A juicio de la parte demandada, entonces vamos a ver qué es lo que entendió la parte demandada, las facultades del Poder Ejecutivo para financiar y refinanciar la deuda externa del sector público se sustentarían, es decir, encontrarían su aval o su fundamento de dónde sujetarse en la delegación contenida en el artículo 48 de la Ley 16.432, que sería una norma de vigencia general incorporada a la Ley Permanente de Presupuesto, 11.672. Entonces nos está diciendo que es una norma de carácter general. Entonces, si hubiera una norma específica, quedaría desplazada. Estas normas autorizan al órgano ejecutivo para contraer préstamos con organismos internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro la República Argentina o con agencias o entidades de otros gobiernos y para comprometer la garantía de la nación en operaciones de esas características. Entonces, la parte demandada, ¿cómo se defiende? Bueno, dice, hay una delegación por parte del Poder Legislativo al Ejecutivo contenida en el artículo 48 de la Ley 16.432. Entonces, esto sería perfectamente válido. Sería una especie de decreto delegado. En este último supuesto, la citada ley admite dar garantía en obligaciones asumidas por entidades públicas o privadas, aun cuando esta norma entrañaría una delegación impropia de facultades del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo para la materia determinada que contempla. Entonces, delegación impropia. Hoy diríamos que esa delegación no es válida porque el 99 inciso 3 expresamente prohíbe al Poder Ejecutivo dictar decretos o reglamentos, si lo ven del derecho administrativo, que se refieran o que tengan un contenido estrictamente tributario. Entonces, en atención a que en este caso no se trata de una operación concertada con un organismo financiero internacional, sino un acreedor externo privado, es decir, hace la diferencia aquí, no es lo mismo un organismo financiero internacional que un acreedor externo privado, parece más convincente sustentar la legitimidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo en la ratificación dada por el Congreso en ocasión de la aprobación del presupuesto nacional y de la cuenta de inversión. Entonces, en este orden de ideas, cabe señalar que el decreto 772 del 86, que es impugnado en este caso, dispuso la prórroga de los pagos de las amortizaciones de capital que se produjesen a partir del 26 de mayo del 86 y correspondieran a los títulos creados por los decretos 1334, 1336 y 1603 del año 82, y la comunicación del Banco Central de la República Argentina A251 del 17 de noviembre de 1982. Como consecuencia de esa decisión, se dictó una resolución del Ministerio, que fue la 450 del 86, que ordenó la instrumentación de la prórroga mediante la emisión de documentación provisoria y dispuso que a partir de ese plazo prolongado las obligaciones quedasen comprendidas en el Programa General de Refinanciación de la República Argentina y en las condiciones de dicho programa. Asimismo, dictó la resolución 65 del 87, que amplió los alcances del anterior e incluyó entre los pagos a prorrogar aquellos que vencieran entre el 30 de septiembre de 1986 y 31 de marzo de 1987. Se destaca la especial importancia de la comunicación A 1122 del Banco Central de la República Argentina, que dispuso nuevas pautas para la amortización y la refinanciación de estas obligaciones según criterios ajustados al contrato de crédito a plazo de 1987. Bueno, esta parte es muy técnica. La Corte dice que no se puede afirmar que el Poder Legislativo haya transferido una competencia propia, sino que en la práctica del funcionamiento de las instituciones, en la última década, la ha ejercido en la oportunidad del debate y aprobación de la Ley Anual del Presupuesto General. La Ley 24.156, que constituye un todo orgánico regulador de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, que es la ley que regula el empleo público básicamente, si bien resulta inaplicable como norma habilitante, es decir, si bien en principio no se puede aplicar porque es una ley especial, de los actos administrativos cuestionados, revela la voluntad actual del órgano legislador de continuar ejerciendo la competencia que se discute en este caso en la oportunidad de la aprobación de la Ley de Presupuesto General del año respectivo. Las consideraciones precedentes permiten arribar a la conclusión de que el decreto 772 del 86, así como los demás actos administrativos dictados en consecuencia y que han sido impugnados en este litigio, no son inconstitucionales en razón del órgano que los dictó. Entonces la Corte, en el considerando 15, sostiene que esto no es inconstitucional, por lo tanto le estaría dando la razón a la demandada. Entonces, muy importante lo que se establece aquí en el considerando 15. Bueno.
Entonces, al tiempo del dictado del decreto 772 del 86, la República Argentina pasaba a una situación financiera de grave penuria, con riesgo de incurrir en cesación de pagos externos y por consiguiente aislamiento respecto de la comunidad internacional. Por lo demás, el decreto en cuestión no repudió la deuda externa del sector público, sino que difirió su cumplimiento para satisfacerlo en plazos y condiciones que el poder público estimó compatibles con el interés de la comunidad total. La naturaleza jurídica del empréstito público no significa la exclusión de toda responsabilidad del orden patrimonial por la modificación unilateral de las obligaciones. Entonces, esto dice que no se excluye de responsabilidad absoluta al órgano, al Poder Ejecutivo, en caso de conducta arbitraria o de lesión a derechos individuales dignos de protección. Entonces, hay que ver si esto es arbitrario y si produjo alguna lesión o no. Al respecto, en este caso, no se ha demostrado que el Estado Nacional, al efectuar el arreglo de la deuda, 75 inciso 7 de la Constitución, en el contexto de emergencia financiera que atravesó el país en esos años, haya impuesto condiciones que comportasen actos confiscatorios generalmente cuando es más de un 33% en el caso de un tributo, por ejemplo, o que condujesen a la privación de la propiedad o degradación sustancial del crédito. Entonces, para la Corte no hay evidencia clara o prueba contundente de que el Estado Nacional haya afectado la propiedad del actor o degradado en forma sustancial su crédito, es decir, lo haya rebajado por fuera de límites razonables y proporcionales. Y tampoco actos confiscatorios. Recuerden que el principio de confiscatoriedad está asociado con la razonabilidad y proporcionalidad. Eso quiere decir que no puede haber una quita mayor a un determinado porcentaje de la propiedad de una persona, ¿no? En este caso estamos hablando de empréstitos públicos, títulos valores y demás, pero podría aplicarse a el salario de un trabajador o lo que fuera. Por el contrario, el conjunto de actos administrativos cuestionados implementó un aceptable aplazamiento temporal de los vencimientos, con equiparación de la situación de los acreedores externos en similares condiciones. Párrafo aparte merece la posibilidad que se ofrece en la comunicación 1122 del Banco Central. Cabe concluir que se han verificado las condiciones que, según conocida jurisprudencia del tribunal, justifican la suspensión de los derechos personales como recurso del poder de policía. Vean ese caso, aquí cito unos precedentes. Por ello y por los argumentos coindicentes del señor Procurador General, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma el fallo. Las costas de esta instancia se distribuyen por su orden en atención a la dificultad jurídica de la cuestión debatida. Notifíquese y oportunamente devuélvase. Julio Nazareno, Molineo Connor, Carlos Fait, Augusto César Belucio, Bogiano, López, Bossert, Adolfo Roberto Vázquez. Así que sin más, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente.